La preparación es uno de los pasos más olvidados de hacer manga. Todos quieren dibujar sus historias lo más rápido posible y se olvidan de hacer una buena preparación y sobre todo investigación. La preparación es todo lo que haces antes de empezar a escribir tu historia y sobre todo se refiere al estudio del manga y todo lo relacionado a ello. Sí, el manga se estudia. Tranquilo, no hay exámenes. Por ahora. Pero espera, antes de empezar te recuerdo que este video es un segmento del primer tema que mencioné en la guía de supervivencia para mangakas principiantes, la cual te dejan en una tarjetita por aquí, ya que ahí está toda la información sobre cómo hacer un manga, así que puede que te interese verlo. Además, durante este video escucharás audios de mangakas hispanos, con referencia a los temas que trataremos hoy. Ahora sí, podemos empezar. No esperes más. Cada momento que esperas es tiempo perdido que podrías usar para practicar y mejorar. Hay una frase que describe mi manera de pensar al momento de comenzar en el mundo del manga, o comenzar en casi cualquier cosa en la vida. El primer intento que hagas siempre va a ser el peor, pero no tengas miedo de dar el paso a hacer el primer intento. Con eso ya tendrás experiencia, verás en lo que te equivocas y serás mejor para la siguiente. Si no te sientes preparado para contar una historia que te apasiona, comienza con otra. Aprovecha este tiempo para adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias. Esperar a ser mejor dibujante o escritor no es lo ideal, ya que la única forma de ganar experiencia es con práctica. Por lo tanto, si quieres hacer un manga, tienes que practicar hacer mangas, y así aprender. No sirve de mucho que no des tu trabajo a conocer, porque te pusiste un nivel mínimo de calidad para hacerlo. Tus primeros proyectos siempre serán malos, y es normal, porque estás aprendiendo. Es algo que a todos nos ha pasado. Lo más importante es que pases por ese miedo y empieces desde ya. Es solo un salto de fe, Miles. Hablo más a fondo de este tema en este video. Ahora sí, primero decide en qué formato lo harás, porque esto determina tu forma de trabajar. ¿Vas a hacer un cómic, webtoon, manga o novela ligera? Tienes que tener en mente qué es lo que quieres hacer para así centrar tus esfuerzos en estudiar ese formato. Son formatos muy parecidos, pero que obviamente por algo son formatos distintos, porque tienen cosas que los hacen único a cada uno. Aquí te dejo una breve descripción de las características de cada formato. Aunque como lo dice el título, aquí nos centraremos en el manga. Lee manga o cómic. Bueno, si tuviera que dar un consejo de cómo hacer manga, por más irónico que suene, sería leer manga. Si vas a hacer un manga, pues tienes que leer manga. El mangaka lee mangas. Puede sonar obvio y lo es, así que me explico. Para mejorar tu manera de contar historias debes entender el medio y aprender la narrativa de los mangas que no gustan tanto. Es algo muy simple, pero no hacerlo es un gran error que yo mismo cometí al inicio. No es lo mismo ver anime que leer manga. Debido a cómo es el manga, los paneles te ayudan a tener más libertad en cómo se plasma la historia. Lo mismo que el cine, que puede hacer cosas que el manga no puede, como el movimiento o el sonido. Si quieres hacer un manga, evidentemente tienes que leer manga para entender cómo funciona. Consume lo que produces para hacer un mejor producto, lo cual nos lleva a analiza el manga. El más lógico sería obviamente estudiar el manga, no solamente leerlo y disfrutarlo como tal, sino ver y fijarte en esos detalles que hacen que la narrativa de un manga cuente su historia. En el cual lo que uno tiene que hacer es más que leerlo, es verlo con una vista de aprender. Es importante comprender qué hizo el autor para mantenernos enganchados e interesados en seguir leyendo cada página. Observa cómo maneja las viñetas, el ritmo de su historia, la disposición de los personajes, los escenarios y el texto para que la lectura sea agradable. Y también ver muchísimos tipos de manga. O invitaría a la gente a ver mucho más manga, por último, para aprender, shoujo o yosei, porque son mangas que, sobre todo los shoujo, utilizan la viñeta de una forma muy distinta a lo que vendría a ser el shonen, y pueden aprender muchas cosas de ahí. La mayoría de las selecciones artísticas y narrativas que hace un mangaka tienen un propósito. Cada ángulo de cámara en el panel, la posición de los personajes y globos de texto, el cómo reaccionan, están hechas para captar tu atención como lector y aportar al sentido y ritmo de lectura, del cual te hablaré más adelante. Puede que te cueste al inicio, pero después ya no podrás dejar de verlo, y cada vez que veas una página de manga analizarás las intenciones que tuvo el autor al hacerla. Piensa en viñetas. Muchos de nosotros nos acercamos al mundo del manga porque nos inspiró un anime y eso es genial, pero no olvidemos que el lenguaje audiovisual es completamente diferente al lenguaje que utilizamos en el manga. A mí me pasó que cuando comencé a dibujar manga fue porque pensé que era la alternativa más fácil a crear un anime y cometía los mismos errores de siempre porque tenía un fallo conceptual a la hora de imaginar mi historia. ¿A qué me refiero con esto?
Cuando tenía que imaginar una página, no me imaginaba una página, me imaginaba una animación, visualizaba el dibujo en resolución de pantalla en un tamaño 1920 x 1080, con los personajes moviéndose a color, con efectos de sonido y con actores de doblaje. Y eso es un error, por no entender que el manga tiene su propio lenguaje visual y su propia manera de contar las historias. Dentro de la preparación debes siempre tener en cuenta que estás haciendo un manga o cómic, por lo tanto este se cuenta en viñetas y globos de texto, por lo que deberías de tener en cuenta la composición de página a página y panel a panel. Siempre tener en cuenta la dirección espacial de cómo, cuándo y dónde ocurren los eventos para no confundir al lector. Y sobre todo, no pensarlo con un formato distinto al que quieres hacer. Es muy importante que antes de empezar a escribir tu historia puedas diferenciar y decidir qué harás con esa historia. Un one shot o una serie. Una serie es una historia que se divide por capítulos, como lo son tus mangas favoritos o series de Netflix, y que cuentan con una narrativa más alargada, que puede abarcar desde unos meses de serialización hasta años, donde debes de dejar pequeños cliffhanger en cada episodio, para que el lector se enganche y quiera leer más. Pero a cambio te permite desarrollar mucho mejor los conceptos y personajes que deseas introducir. Por otro lado, un one shot es una historia autoconclusiva, que se desarrolla en un capítulo, inicia y termina en un solo capítulo. Por su corta duración tienes la libertad de poder producirlas en lapsos de tiempo mucho menor, con un nivel de compromiso laboral mucho más bajo. Para que te quede más claro, un one shot es igual a una película, solo que en el mundo del manga. Entras al cine y sales con la película ya terminada, sin secuelas, por favor. Y en parte por ese menor compromiso es que la mayoría de los mangakas recomiendan que al iniciar empieces con algo simple. Sí o sí, partir con algo más sencillo. Si quieres empezar a hacer un manga, yo recomiendo empezar con un one shots. Sería que inicie practicando haciendo one shots. Creo que el tema de no empezar con una obra larga, intenten en lo posible hacer one shot quizás no tan largos. Yo soy muy malo haciendo cosas cortas, pero en su dicho caso puedes tratar de hacer un one shot quizás de unas 30-40 páginas como primer proyecto si no ves que puedas dimensionar cosas cortas. Y también pueden ser como obras muy cortas por último, como de 5 capítulos, cosas así. Ya que si ustedes empiezan con una obra larga, uno de los problemas que se van a encontrar es que sí, aunque ustedes vayan sacando por ejemplo capítulo 1, 2 y 3 y así sucesivamente, va a llegar un punto en el que ustedes como que van a ver que no terminan su obra y no la terminan. Pero si hacen por ejemplo un one shot y ven que lo terminan, como que ganan confianza. Y después otro one shot y a lo mejor una miniserie y ustedes así de a poquito van ganando esa confianza de dibujar de manera diaria y constante para seguir sacando obra y al final quizás trabajar esa obra tan importante que uno siempre tiene por ahí escondida, teniendo una base de conocimiento. Como ya escuchaste, lo más recomendable, sobre todo al iniciar tu camino dentro del manga, es que empieces por hacer algo sencillo, sobre todo porque es más fácil terminar un one shot o una serie corta que un manga de muchos capítulos. La idea con hacer un one shot es que practiques, pongas a prueba tus habilidades y sobre todo ganes experiencia, y así puedas corregir errores que tengas en tus primeros mangas, y ya luego cuando estés más preparado puedas empezar con tu historia más larga. El hacer un one shot es la base del 90% de los mangakas. Todos empiezan de la misma forma, porque es un método que funciona y te permite evolucionar más rápido en tu camino como mangaka, ya que también este es el proceso que se hace en Japón. Pero aprovechando que estás aquí, te traje algunos mangakas hispanos, ganadores del Monthly Awards de Manga Plus, y liners también, para que te digan qué quieren ellos, que es lo más necesario que necesitas tener antes de empezar con tu manga. ¿Qué necesitas tener listo antes de empezar un manga? ¿Qué sé yo, boludo? Yo no diría que ni un guión, ni nada más, simplemente la idea, boludo. Una idea, nada más una idea. Si yo no tengo la idea, tampoco sabría de qué va a tratar el manga, qué mensaje quiero contar. Que también yo creer que esa historia le va a gustar a alguien más. Lo principal es tener toda la historia ya escrita. Uno no puede ni pensar en hacer el boceto si no se tiene esto. También tengo que tener listo al menos un bosquejo simple, con un inicio, un desarrollo, un final de lo que quiero contar. También hay que tener el diseño de los personajes y una idea del cómo se va a ver el entorno y los escenarios. Ten una idea. Esta ya se la saben. Debes de tener una idea si quieres crear algo. Creo que no es una sorpresa para nadie. Pero a veces no tenemos ninguna o no nos convencen.
Por ejemplo, muchos me han dicho que quieren hacer one shot para luego crear su serie, pero no tienen ideas aparte de su obra maestra, apostando mucho en esa idea en particular y lanzándote al vacío sin estar preparado por si sale mal. Por eso es que se suele recomendar hacer historias aparte, antes de tu obra maestra. Mi consejo para tener ideas para historias es que busques conceptos que te gusten y un mensaje que quieras transmitir, y así puedas unir ambos y desarrollar una idea. Pero la verdad es que tener una idea es muy complicado, puede llegar en cualquier momento o no aparecer en meses. Lo que más te podría recomendar es que anotes todas las ideas que tengas, y así tener un almacén de ideas al que acudir cuando no sepas qué hacer. Por ejemplo, yo dentro de mi celular tengo una app llamada Story Stocks, que sirve para desarrollar ideas. Ahí cada que se me ocurre una idea la anoto, y así no las pierdo. Anota todas las ideas, porque recuerda, no hay ideas malas, solo mal contadas. Es que no es la historia, sino cómo te la cuentan. Es normal que cuando estamos inspirados comencemos a crear un mundo gigante en nuestra cabeza, con sus reglas, personajes, historias y un montón de lore enorme, y ojo, quizás súper interesante, pero que si no sabemos contarlo no nos va a servir de nada. Especialmente al principio, enfocémonos en ideas sencillas, desarrollar tus habilidades para contar historias, darle intención y hacer tu lectura entretenida, antes de saltear esa idea enorme que tenés en la cabeza, porque te va a pasar como me pasó a mí, como le pasó a muchos autores, que teníamos un mundo enorme creado en nuestra cabeza, tuvimos las páginas adelante y no supimos cómo contarlo. Ser mejor mangaka no es poder crear un mundo enorme con un montón de poderes, sistemas y un montón de lore inmenso, sino tener la capacidad de contarlo y hacer que eso sea entretenido. Siento yo que un buen mangaka puede contarte una historia que sea ridícula, pero contártelo de una manera tan entretenida que te enganche y al final terminas disfrutando de esa obra, por más ridícula que sea la premisa en general. Un tip que me ayudó a desarrollar estas ideas es buscar inspiración, en cuanto a ver imágenes, personajes, dibujos, ambientes, música que te recuerden a las vibras de tu historia. Cualquier cosa sirve, la idea es poder empezar a visualizar el estilo de tu obra. Ten la base de tu historia pensada o planeada. La idea con esto es que antes de empezar a escribir ya tengas en mente más o menos cómo quieres que se desarrolle, qué temas vas a tocar, qué personajes habrán, sobre todo cuál será la trama. Todo esto servirá como una base para cuando empieces a escribir, y así podrás ir modificándola hasta llegar al resultado que quieres, el cual muchas veces, por no decir que siempre, no es igual a la idea original que tenías. Lo importante es tener un punto de partida medianamente claro. Y creo que eso sería todo. La preparación se podría resumir prácticamente en analizar el manga. La mayoría de mangakas que conoces, ya sea hispanos o japoneses, han analizado a otros autores y han visto cómo ellos trabajan. Qué tipo de paneles usan, qué tipo de expresiones, cómo se desempeñan durante las páginas. Esto ya es un trabajo que tienes que hacer por ti mismo, y que un video como este no te va a hacer. Tiene que ser algo que te nazca a ti. El poner parte de tu tiempo a analizar cómo se hace un manga, y tú mismo sacar tus propias conclusiones. Así que después de esta preparación y de tener tu idea, podrás empezar a hacer tu propio manga. Después de esto, lo siguiente que tendrías que hacer es escribir la historia, lo cual te contaré en mi próximo video. Pero si no quieres esperar a ese momento, puedes ver toda esa información en la guía de supervivencia. Así que sin más que decir, únete a mi servidor de Discord, link en la descripción. Gracias a todos los miembros, pero en especial a Alan Snacky, Jakar Triforce, Ramonoide, Lastrinch y Darkman. Y si tú también quieres tener todos estos beneficios, ¿qué esperas? Vuélvete miembro. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, también dale like. Bye. Don't you notice how